Las noticias dominicanas.com presentan hoy en la historia. Hoy estamos a 17 de julio. Faltan 167 días para que se termine el año. Santoral, Santo Alejo y Santas Genara y Marcelina. Fiesta Nacional de Islandia. Día de la Constitución en Corea del Sur. Efemérides nacionales. 1809 se inicia el periodo conocido en la historia como la Era de la Española Boba, luego de concluir la dominación francesa en la parte española de la isla de Santo Domingo. 1843 por disposición del general Charles Rivière Gerard, quien se encontraba en Santo Domingo desde el día 12, las cárceles se llenan de patriotas dominicanos. Duarte, es perseguido, mientras Pedro y Ramón Santana, prisioneros, son conducidos a Haití, pero logran escapar próximo a Baní. 1844 un decreto de la Junta Central Gubernativa, presidida por el general Pedro Santana, ratifica los términos de otro decreto dictado el día 1 de marzo, en el sentido de que la esclavitud quedaba abolida en el país. 1944 es promulgado el decreto 2052, mediante el cual se los regula las atribuciones de los comedores económicos del Estado, los que funcionaban en las esquinas o locales del gubernamental Partido Dominicano, brindando a la población pan, chocolate, leche y otros comestibles. 1947 en una transmisión radial, el dictador Rafael Trujillo afirma que la independencia, en cualquiera de sus aspectos, no basta con obtenerla, sino también era necesario merecerla y disfrutarla dignamente, para motivar su deseo de terminar con la deuda externa del país. 1959 es asesinado el político, novelista, cuentista e historiador Ramón Marrero Eristi, cercano colaborador del dictador Rafael Trujillo, a quien se le atribuyó su muerte. 1962 Los hermanos del ajusticiado tirano Rafael Trujillo piden a las autoridades que les devuelvan sus bienes incautados. El Congreso de los Estados Unidos aprueba aumentar la cuota azucarera a la República Dominicana. 1971 es robada de la Basílica de Higüey, la pintura original de la imagen Nuestra Señora de la Altagracia incrustada en cuadro con marco de oro y piedras preciosas, de cuya acción fueron responsabilizados Juan Bautista Silverio, autor material, y Enrique Apaulino Cueto, autor intelectual. 1972 es fundado el Círculo de Locutores Dominicano. 1992 fallece a los 57 años en un accidente de tránsito en el tramo de la autopista Azua-Cruce de San Juan de la Maguana, el científico y médico pediatra Teófilo Goutlla Abreu, ganador junto a José de Pérez Volques, del Premio Nacional de Ciencias. 1994 El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, propone al liderazgo político del país una reforma constitucional sugiriendo la prolongación del actual periodo gubernamental entre 18 y 24 meses, a fin de convocar nuevas elecciones. 2008 El presidente Leonel Fernández rebaja el 5% en los sueldos del sector público entre RD $151,000 y RD $200,000 mensuales, y 10% a quienes ganan más de RD $200,000. Congela la nómina pública y dispone un alza al salario mínimo a los empleados públicos de RD $5,000 mensuales. La Secretaría de Agricultura inicia la fumigación de todos los objetos y personas que provengan de Haití, como mecanismo para evitar el ingreso al país de la plaga de hormigas devoradoras y carnívoras Paratrechina longicornis letral, que ataca plantaciones agrícolas, animales y seres humanos. 2015 El tenista Víctor Estrella consigue la primera victoria de República Dominicana en la Copa Davis, al derrotar a Iván Endara, de Ecuador, con pizarra de 3-6, 6-2, 4-6, 6-2 y 6-4 en el partido celebrado en el Santo Domingo Tennis Club, La Bocha. 2018 fallece en Santo Domingo a la edad de 93 años, el compositor Rafael Buyumba Landestoy, uno de los grandes referentes de la música dominicana. Internacionales. Año 656. El califa Othman es asesinado por campesinos rebeldes. 1099 Como resultado de la conquista de Jerusalén por los europeos, la población musulmana de la ciudad es masacrada y los judíos quemados vivos en la gran sinagoga, donde se habían refugiado. 1757 nace en San Juan, Puerto Rico, Juan Alejo de Arizmendi, primer obispo puertorriqueño,
luchador y defensor de los derechos de los insulares. 1790 muere el economista y filósofo británico, Adam Smith, cuyo Tratado de la Riqueza de las Naciones 1776, constituyó el primer intento de analizar los factores determinantes de la formación de capital. 1834 estalla en Madrid, asolada por el cólera, un motín anticlerical cuyos participantes hacían responsables de la epidemia a las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos y jesuitas, que habían colaborado con la Inquisición a lo largo de su historia. 1899 Santiago de Cuba se rinde a las tropas norteamericanas. 1936 en España se inicia el llamado Alzamiento Nacional, nombre con el que los sublevados contra el gobierno de la Segunda República y, posteriormente, el gobierno franquista denominaron al golpe de Estado que se produjo en esta fecha y el día siguiente, cuyo fracaso parcial condujo a la guerra civil. 1917 el rey de Inglaterra Jorge V cambia su apellido de Sajónico-Burgo-Gotha por el de Windsor, por ser más corto y británico. 1918 el zar Nicolás II, de Rusia, y la mayoría de la familia imperial rusa son fusilados de madrugada en la localidad de Ekaterimburgo, por orden de las autoridades bolcheviques. 1936 comienza la Guerra Civil Española. 1959 el Consejo de Ministros del nuevo régimen liderado por el comandante Fidel Castro, designa como jefe de Estado al abogado Eduardo Dorticos, tras la renuncia del presidente Manuel Urrutia. 1960 el jefe del gobierno del Congo, Patricio Lumumbe, amenaza con solicitar ayuda a la Unión Soviética, en el caso de que Bélgica no retire sus tropas. 1976 el Consejo de Ministros español anuncia importantes medidas de liberalización, amnistía para presos políticos, excepto terroristas, próximo referéndum, constitución y elecciones generales. Indonesia se anexa a la colonia portuguesa de Timor. 1979 el presidente nicaragüense, general Anastasio Somoza renuncia al cargo y huye a Estados Unidos, por el evidente triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. Le sucede interinamente Francisco Urcullo Maliano. María de Lourdes Pintasilgo se convierte en la primera mujer que logra ser jefe del gobierno en Portugal. 1980, 58 países boicotean los Juegos Olímpicos de Moscú por la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. En El Salvador, un terremoto de magnitud 7 horas 0 minutos en la escala de Richter afecta a una cuarta parte del territorio y causa varios muertos y graves pérdidas materiales. 1996 mueren los 230 ocupantes de un Jumbo 747 de la compañía norteamericana TUI al caer el avión al Atlántico tras estallar en el aire 45 minutos después de despegar de Nueva York rumbo a París. 2002 es detenido por agentes policiales de la isla Lipsi, el dirigente marxista griego Alexandras Giotopoulos, líder del grupo guerrillero urbano Organización Revolucionaria 17 de noviembre, 17N, condenado a varias cadenas perpetuas por el asesinato de políticos de derecho y militares distintas nacionalidades. 2006 más de 500 personas resultan muertas a consecuencia del tsunami en Indonesia, que envió gigantescas olas hacia una franja de playa de 180 kilómetros en la costa sur de Java, destruyendo casas, restaurantes, hoteles y otras propiedades. 2007 un Airbus A320 de la aerolínea TAM Airlines se estrella en el aeropuerto Congonhas de Sao Paulo, Brasil, muriendo sus 186 ocupantes y otras 13 personas en tierra. 2008 el vicepresidente argentino Julio Cobos, vota en contra del gobierno al que representa al producirse un empate 36-36 en la Cámara de Senadores en la votación por una polémica ley de retenciones. 2009 un juez de la ciudad siciliana de Palermo condena a penas de prisión que ascienden a 400 años a unas 50 personas, vinculadas a una mafia que extorsionaba los negocios locales. La Organización Mundial de la Salud anuncia que la gripe A, el virus H1N1, avanza con tal rapidez que dejará de emitir cifras de tallas de afectados. 2010 el narcotraficante boricua José David Figueroa Agosto y la dominicana Zobeida Félix Morel, son arrestados en Santurce, Puerto Rico, en un operativo de varios cuerpos investigativos de EU. 2014 un Boeing 777 de Malaysia Airlines se estrella cerca de la frontera de Ucrania y Rusia con 295 personas a bordo,
la gran mayoría de nacionalidad holandesa, en circunstancias que aún están por esclarecer. 2018 El Fondo Monetario Internacional advierte a Estados Unidos que es especialmente vulnerable a la escalada de la guerra comercial, cuyos efectos ya han comenzado a notarse en la reducción de los pedidos de exportaciones y la vacilante confianza en diversos países. 2019 El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán es condenado a cadena perpetua, más 30 años adicionales, por un juez federal de Nueva York, lo que